Hola a todos. A continuación vamos a terminar el capítulo 2, parte 1, ya, concluir la explicación que había quedado pendiente. En la última clase, en el último video, vimos este ejemplo de la configuración inversora, ¿ya?, con un amplificador operacional ideal, ¿ya? Calculamos entonces con algunos valores que nos dieron de resistencias R1 y R2 y voltaje B1, calculamos el voltaje de salida BO, ¿ya? Y un poco el procedimiento fue el siguiente. Primero calculamos la corriente que circulaba por la resistencia R1, ¿ya?, y R1, y eso es la diferencia de voltaje entre los extremos de la resistencia R1, en este caso es BI menos B1, y luego calculamos la corriente IR1, y luego asumimos que esa misma corriente es la que circula por R2, ¿ya?, la que denominamos IR2. Por eso IR1 a un lado es igual a IR2, ¿ok? Con los valores de 1 volt y 1 kilo, ¿ya? 1 volt acá, 1 kilo acá, calculamos que la corriente que circula por acá es 1 miliampere. Por lo tanto, para determinar cuál es el voltaje VO, nosotros partimos nuevamente del voltaje V1, ¿ya? Voltaje V1 en este caso es 0 volt. Recordemos que, dado que el voltaje V2 es 0 volt, la entrada no inversora es 0 volt, la entrada inversora tratará, el amplificador operacional, mejor dicho, hará que a través de la retroalimentación el voltaje V1 sea igual al voltaje V2, ¿ya? Por lo tanto, si V2 es 0 volt, V1 también es 0 volt, ¿ok? Entonces partimos de estos 0 volt y le restamos la caída de tensión en R2, ¿ya?, que la denominamos BR2, y así llegamos a BO, ¿ya? Eso es lo que aparece acá. Luego, reemplazando el BR2 por R2 por IR2, ¿ya?, reemplazamos finalmente IR2 como lo habíamos definido acá arriba, y nos da entonces que esa caída de tensión es 10 kilos por 1 miliampere, o sea, 10 volt, ¿ya? Entonces, como era 0 menos, ese 0 menos se transforma en el signo negativo del voltaje, en otras palabras, el desfase de 180 grados que mencionamos en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, la relación entre BO y BI, ¿ya?, es igual, utilizando estas mismas ecuaciones, a menos R2 partido por R1, ¿ya? Y en este caso particular nos da menos 10 veces. Vimos que había una analogía, y esa analogía era con un balancín, donde teníamos un pivote, ¿ya?, y teníamos una barra que no necesariamente estaba, el pivote no estaba necesariamente en el centro de la barra, podría ser que un extremo de la barra sea más corto que el otro extremo de la barra, ¿ya? Entonces, la relación del desplazamiento, en este caso vertical, de los extremos de las barras, va a estar relacionado entonces al largo de cada una de las barras desde el pivote hasta el extremo, ¿ya? El caso más sencillo es cuando el pivote está en el centro de la barra y el largo entre el pivote y un extremo, que en este caso, en esta analogía lo denominamos R1, es igual al largo entre el pivote y el otro extremo, que lo denominamos R2, ¿ya? En ese caso, si las dos barras son iguales, R1 es igual a R2, entonces el desplazamiento vertical de un extremo va a ser igual al desplazamiento vertical del otro extremo. Con la única diferencia que si un extremo baja, ¿ya?, desciende, el otro extremo asciende, ¿ya?, y viceversa. Por otro lado, vimos que si un extremo, por ejemplo R1, es mucho más cortito que el extremo R2, entonces vamos a ver que el desplazamiento vertical, ¿ya?, del extremo corto, ¿ya?, se va a multiplicar y va a hacer que el desplazamiento del extremo largo sea mucho mayor. Y la relación de estos desplazamientos verticales obedece la relación entre R2 y R1 en nuestra analogía. Por lo tanto, si nosotros movemos este extremo hacia arriba y hacia abajo, entonces se va a mover el otro extremo hacia arriba y hacia abajo, con desfasado en 180 grados, o sea, cuando uno baja, el otro sube, ¿ya? Y la relación del desplazamiento, entonces, relacionado con R2 y R1. Eso, y este pivote, dijimos, el centro, ese punto es también la analogía de este punto, ¿ya? De este punto donde tenemos un voltaje constante de 0 volt, ¿ya? Así que el desplazamiento de esta barra se considera en torno a este punto, que en la analogía vendrían siendo los 0 volt. Así que si yo me desplazo hacia arriba y hacia abajo,
desplazo hacia arriba y hacia abajo con respecto a este voltaje, a los 0 volts de acá, debido a que a esa diferencia de voltaje entre este punto y el otro es el que genera la corriente IR1, ¿ya? Y que luego se traduce a la corriente IR2, ¿ya? Así que uno podría extender un poco más esta analogía y decir qué pasa si ese pivote ahora se levanta un poco, ¿ya? No es un 0 volt, sino que es 1 volt. ¿Qué pasa si este punto no lo conecto a tierra, sino que lo conecto a una fuente de tensión de 1 volt? Entonces, en este punto, en B1, tendríamos 1 volt, ¿ya? Por lo tanto, la corriente que fluiría acá sería BI menos 1 volt, ¿ya? Por lo tanto, si BI es 1 volt y al otro lado tenemos 1 volt también, vamos a ver que no vamos a tener corriente, y tampoco vamos a tener corriente ni en R1 ni en R2. Por lo tanto, como no hay corriente, no hay caída de tensión. Por lo tanto, si aquí teníamos 1 volt, entonces vamos a ver que aquí también vamos a tener 1 volt, ¿ya? Por lo tanto, se va a mantener en un punto de equilibrio en función a este voltaje de referencia o de pivoteo, le podemos llamar, haciendo alusión a la analogía aquí con el pivote, ¿ya? Pero lo típico es que aquí nosotros conectemos este punto a 0 volt, por lo tanto el voltaje en ese punto va a ser constante de 0 volt. Ok, veamos entonces una simulación, ya con este programa que en algún momento se los mencioné, se llama Every Circuit, y que tiene la gracia que simula así de forma súper interactiva los circuitos, ¿ya? Lo vamos a hacer andar. Aquí vemos entonces que tenemos una fuente de señal acá en la entrada, ¿ya? De 1 volt peak, ¿ya? Así que va entre 1 volt y menos 1 volt. Eso está con verde, ¿ya? Es lo que se ve aquí en el gráfico con verde, entonces se puede apreciar más o menos que fluctúa entre 1 volt y menos 1 volt, ¿ya? Como consecuencia, entonces se genera una corriente, ¿ya? Una corriente que circula por la resistencia R1, en este caso de 1 kilo ohm, y esa misma corriente es la que circula después por la segunda resistencia R2, ¿ya? De 10 kilo ohm, ¿ya? Y la corriente finalmente se drena en la baja impedancia que hay aquí, la fuente de tensión que hay acá a la salida del amplificador, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ese es como el camino de la corriente. Circula por acá y termina acá. Ahora vemos entonces que debido a ese punto de voltaje, en este punto dijimos que el voltaje era igual al del otro extremo de la entrada no inversora, ¿ya? Así que tenemos 0 volt acá. Y vemos, como bien grafica el simulador, que las corrientes de entrada en ambas entradas del amplificador es 0, 0 amperes, 0 amperes. Por lo tanto, la corriente que entra por aquí es la misma que sale por allá. Ok, y ahí vemos entonces como consecuencia que el voltaje a la salida, que se dibuja aquí en azul, o en, ¿sí? Azul, es entonces el factor con respecto a la de la entrada de 10 veces, ¿ya? Que es la relación entre 10 kilos y 1 kilo. Entonces aquí uno puede jugar, puede por ejemplo cambiarle el valor. En vez de 10 kilos podríamos reducirlo a 5 kilos, ¿ya? Ok, lo redujimos a la mitad. Aquí vemos entonces que, bien digo así en vivo, la señal disminuye. Ahora la relación entre la señal de entrada y la de salida es 1 a 5. Y lo que podemos observar entonces es esto del desfase de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos a la entrada el semiciclo positivo, ¿ya? Como en verde se ven los semiciclos positivos de la señal de entrada, en ese caso coincide con los semiciclos negativos de la señal de salida, ¿ya? Eso es en el fondo el desfase de 180 grados. Podemos entonces aumentar el R1, ¿ya? Por ejemplo, lo cambiamos a 5 kilos, ¿ya? Y ahora como las dos resistencias son iguales, la relación entonces es 1 a 1, ¿ya? Así que aquí una vez que se estabiliza el gráfico, vemos que las dos señales son iguales en amplitud, solo que están desfasadas en 180 grados, ¿ok? Eso con la simulación, ¿eh? Ustedes pueden, creo que, crear una cuenta gratuita en la página everycircuit.com si quieren interactuar un poco. Y la gracia, un poco esto es similar al multisim que utilizamos de National Instruments, con la gracia de que este simulador de alguna forma es un poco más didáctico y permite observar las corrientes y los potenciales, etc. Algo que se me olvidó mencionar es si queremos graficar aquí, por ejemplo, el voltaje en este nodo, ¿ya? En el pivote, en la referencia, vamos a observar. Aquí con naranjito se ve entonces que siempre va a estar en 0 volt,
¿ya? 0 volt, ¿por qué? Porque es el voltaje que tenemos aquí en la entrada no inversora, y recordemos, gracias a la retroalimentación y a la gran ganancia de lazo abierto, el sistema siempre va a tratar de que estos dos voltajes sean, perdón, sean iguales, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos 0 volt arriba, vamos a tener 0 volt abajo. Y eso se grafica acá con naranjo que está constantemente en 0 volt. ¿Ya? Ok, entonces, dejamos la simulación hasta ahí. Podemos continuar. Algo que o sea, que no alcanzamos a mencionar en la clase anterior fue esta suposición de la ganancia diferencial del amplificador operacional es muy grande, ¿ya? Es casi infinito, dijimos, para efectos de la señal que estamos amplificando. Bueno, el hecho es que no puede ser infinito, la ganancia no podría ser infinita por la sencilla razón de que si fuese infinito, cualquier pequeña diferencia entre B1 y B2 nos daría como salida infinito, un voltaje infinito, ¿ya? O en otras palabras, la saturación de la salida. En realidad no es que este dispositivo físico real genere un voltaje infinito, sino que va a subir tanto hasta que se sature y va a llegar tan arriba como el voltaje máximo de la fuente de alimentación que tengamos, ¿ya? O el voltaje mínimo, dependiendo de la polaridad, ¿ya? La otra opción, si la ganancia diferencial fuese infinito, es que el voltaje B1 y B2 sean exactamente iguales, en cuyo caso la diferencia sería cero y el voltaje sería cero, ¿ya? Entonces no tendríamos puntos medios. O el voltaje de salida sería muy grande, se saturaría, o el voltaje de salida sería cero, ¿ya? Entonces, en la realidad, la ganancia diferencial de los amplificadores operacionales es finita, ¿ya? Entonces, ahora vamos a analizar cómo nos cambia el cálculo de la ganancia, ¿ya? Del todo la configuración, ¿ya? Desde BI acá hasta BO a la salida, considerando estas dos resistencias. Ahora considerando que la ganancia es finita y no infinita como habíamos supuesto al principio, ¿ya? Entonces tenemos aquí en el fondo la igualdad, la ecuación de BO, dijimos, era igual a la diferencia de voltaje entre B1 y B2, multiplicado por la ganancia diferencial, ¿ya? B2 menos B1 por la ganancia diferencial. Podemos, observando este ejemplo, observar que B2 está conectado a tierra, así que B2 es igual a 0 volt. Así que si B2 lo reemplazamos por 0 volt, entonces tenemos que, y luego el B1, perdón, lo pasamos a un extremo y B2 lo pasamos por debajo, o sea, lo dividimos a la ganancia, obtenemos entonces que B1, el voltaje que vamos a observar acá, si es que B2 es 0, en realidad es menos BO, el voltaje observado a la salida, dividido por la ganancia diferencial, ¿ya? Entonces, vamos a tener una ganancia, o sea, un voltaje BO a la salida, vamos a tener 0 volt en B2, pero vamos a tener un voltaje distinto a 0 volt en B1, y ese voltaje va a ser menos BO dividido por la ganancia diferencial. Ahí está. Ese punto en el fondo no es 0, que era la suposición inicial cuando estábamos haciendo los cálculos con el amplificador ideal. Entonces, ¿cómo se ve la corriente que circula por IR1? Bueno, lo mismo que habíamos calculado antes, por un extremo tenemos BI, y en el otro extremo ya no tenemos 0, sino que tenemos menos BO dividido en A, ¿ya? Lo que observamos acá. Y esa caída de tensión dividido por R1, el valor de la resistencia. Así podemos calcular la corriente IR1, y esa corriente IR1 va a pasar por R2, ¿ya? Seguimos suponiendo que la corriente que entra por acá, por la entrada, cualquiera de las dos entradas del amplificador operacional va a ser cero, por lo tanto la corriente IR1 es necesariamente igual a la corriente IR2, como aparece acá. Por lo tanto, el voltaje BO va a ser el voltaje B1, que ya dijimos que es menos BO dividido en A, menos la caída de tensión en R2, que aquí la simbolizamos como BR2. Si expandemos el BR2 en el valor de la resistencia R2 multiplicado por la corriente IR2, ¿ya? Entonces nos queda esta figura, y luego IR2 ya la habíamos calculado previamente, también lo podemos expander, y nos queda entonces de esta forma la igualdad. Ahora podemos ordenar los términos, y llegar entonces a que la relación entre BO de salida y BI de entrada es igual a la ganancia de esta configuración, ¿ya? Y que es igual a menos R2 dividido en R1, todo eso dividido por 1 más R2
1 más R2 dividido en R1, todo esto dividido, o sea, sobre la ganancia diferencial A. ¿Ya? Entonces podemos observar, cuando R2 dividido en R1, ¿ya? El término que vemos acá y acá, es mucho menor que A, ¿ya? Si este término es mucho menor que A, entonces vemos que este término en general es despreciable con respecto a 1, ¿ya? O sea, si este término es un valor en general mucho menor que 1, o sea, todo el término de acá es mucho menor que A, entonces podemos ver que la ganancia de la configuración está determinada solamente por el término del numerador, ¿ya? Menos R2 partido por R1, lo que tenemos acá. Pero si no se cumple esto, de que R2 dividido en R1 no es mucho menor que la ganancia diferencial, entonces tenemos que calcular la ganancia de la configuración inversora de otra forma, ¿ya? Que es precisamente utilizando esta fórmula más completa, y aquí reemplazando la ganancia diferencial por la ganancia real del amplificador operacional. Si hacemos una comparación entre utilizar el primer método, donde no consideramos la ganancia diferencial como finita, sino que la consideramos que es muy grande e infinita, por lo tanto, utilizamos la fórmula de ganancia como la vimos al principio, ¿ya? Como menos R2 partido por R1, entonces podemos definir, si definimos la relación entre R2 y R1 como de una vez, o de menos una vez, ¿ya? Considerando el signo menos, y luego esos mismos valores los reemplazamos en la fórmula real, vemos que en la fórmula real el, el valor, el factor de ganancia no es menos 1, sino que es menos 0.99998, ¿ya? Si utilizamos como referencia esta ganancia real, vamos a ver que vamos a ver cometido un error del 0.002%, ¿ok? Que es totalmente despreciable, entonces no nos afecta en nada los resultados reales, porque van a haber otros factores que van a tener mucho más influencia en el comportamiento del circuito que este pequeño error que es muy minúsculo, ¿ya? Pero si ahora la relación entre R2 y R1 es de 10 veces, o nosotros la definimos de 10 veces, ya utilizando la fórmula simplificada, y comparamos con la fórmula real, vemos que la ganancia real que se obtiene es de menos 9.999, ¿ok? Por lo tanto, el error aquí es de 0.01%, todavía es aceptable. Si ahora la relación es de menos 100 veces, tenemos un error entonces del 0.1%, y si es de menos 1000 veces, entre R2 y R1, vamos a tener que la ganancia real no van a ser menos 1000, sino que van a ser menos 990 veces, ¿ok? Y ahí la relación, o sea, el error es de un 1%. De aquí en adelante, ya, generar ganancias con estas configuraciones mayores a 1000, por ejemplo, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de veces, genera errores que para algunas aplicaciones pueden ser intolerables, ¿ya? Por ejemplo, el 10% de error podría ser algunas aplicaciones tolerables, para otras no. Aplicaciones de instrumentación, de precisión, por ejemplo, no, 10% de error no es, podría no ser aceptable, ¿ya? Pero para quizás alguna aplicación de audio, en realidad un 10% de mayor intensidad de volumen no afecta en nada, digamos, ¿ya? Sobre todo si es que el usuario va a tener una perilla y va a poder cambiar el volumen a su antojo, en realidad va a dar lo mismo, ¿ya? Eh, si queda 10% más bajo la amplificación, entonces el usuario intuitivamente va a aumentar un poquito más el volumen, y a lo que estaba pensado, definido por el diseñador en un principio, así que no va a haber ningún efecto negativo en ese sentido. Pero si ya, por ejemplo, el diseñador define, ya yo quiero darle a esta etapa, ya a esta configuración inversora, una ganancia de menos 100.000 veces, en realidad el circuito se va a comportar con una ganancia real de menos 50.000 veces, ¿ya? Y ahí el error entre 50.000 y 100.000 son 50.000, o sea, el 100% del valor nominal, digamos, del valor real, quiero decir, ¿ya? Así que el error es del 100%. Y peor aún, si es que nosotros definimos ingenuamente la relación entre R2 y R1 de 1.000.000 de veces, ¿ya? Lo que vamos a obtener solamente por el efecto de haber despreciado la ganancia diferencial, una ganancia real de menos 90.000 veces y no de 1.000.000, o sea, ahí la relación es como de 1000% de error, ¿ya? Así que hay totalmente un valor de ganancia que no tiene nada que ver con lo diseñado con la fórmula ideal. Ok, entonces, ¿cuál es la moraleja, o sea, la conclusión de todo esto? De que nosotros podemos utilizar la fórmula simplificada del menos R2 partido por R1 para la configuración inversora,
siempre y cuando esta relación sea mucho menor que la ganancia diferencial. A todo esto, toda esta simulación de acá se hizo con una ganancia diferencial de menos 100.000 veces, ¿ya? Con un A igual a menos 100.000 veces, se hizo este cálculo de la ganancia real, ¿ya? Así que menos R2, o sea, como vemos cuando R2 partido por R1 es menos 10.000 veces, bueno, es 10 veces menor que 100.000 veces, por lo tanto aquí vemos que el error es de un 10%, ¿ya? O sea, la idea que cuando aquí dice R2 partido por R1 tiene que ser mucho menor que la ganancia diferencial, observando esta tabla podríamos decir que ¿cuánto menor? Bueno, 100 veces menor, ¿ya? Porque si la ganancia, como dijimos, era de 100.000 veces, la ganancia diferencial, nosotros aquí aplicamos una relación R2 por R1 de 1000 veces, vamos a tener un error del 1%, ¿ya? Que como les decía, eso es aceptable para muchas aplicaciones. Ok. Ahora, vamos a ver otro aspecto de la configuración inversora que para los amplificadores en general es importante, que habíamos dicho es la impedancia de entrada. Nosotros cuando analizamos los amplificadores generales, los amplificadores de voltaje, corriente, transconductancia, transimpedancia, observamos que era tan importante las impedancias de entrada y salida como el factor de amplificación mismo del amplificador, ¿ya? Entonces, en esta configuración, así como la vemos, ¿cuál es la impedancia de entrada de este circuito? ¿Ya? Nosotros ya vimos que la impedancia de entrada del amplificador operacional, ¿ya? Como un dispositivo discreto, operando en lazo abierto, ¿ya? Es infinito o es muy grande la impedancia de entrada. Esa era una de las principales características, ¿ya? Pero no es el caso cuando consideramos todo este circuito, ¿ya? Y consideramos el circuito, el amplificador, desde, por ejemplo, este punto de entrada, ¿ya? O sea, la señal ingresando por esta rama y saliendo por esta otra. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la impedancia que observa, por ejemplo, esta fuente BI, ¿ya? Hacia adentro del circuito, ¿ya? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Bueno, el lazo cerrado, o sea, la impedancia en este caso del lazo cerrado, se define esta resistencia, que es la que observamos desde este nodo hacia adentro, por así decirlo, ¿ya? Se define, ¿ya? Como la corriente que se genera debido a un voltaje que yo pueda aplicar por este nodo, ¿ya? Si yo aplico un voltaje de VI, ¿ya? Voy a obtener como consecuencia una corriente II, ¿ya? En este caso la corriente II es igual a la corriente IR1, por eso aquí aparece IR1. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el voltaje que yo aplico y la corriente que yo obtengo? ¿Ya? Y eso es, bueno, VI, como dijimos, es el voltaje que yo aplico, VI, sobre la corriente que yo obtengo es IR1, ¿ya? Pero IR1, a su vez, nosotros sabemos que es la caída de tensión, aquí en este caso sería VI menos V0, nuevamente utilizando el caso ideal del amplificador operacional, ¿ya? Menos 0 volt, así que sería VI dividido en R1, ¿ya? VI dividido en R1 la corriente que circula por acá. Por lo tanto, vemos que tenemos el término BI arriba en el numerador y BI abajo en el denominador, así que se cancelan los BI y finalmente nos queda que la impedancia de entrada de este circuito no es más que R1. ¿Ok? Así que, como dijimos antes, para algunas aplicaciones es importante que la impedancia de entrada de un amplificador sea alta. ¿Para qué? Para que no genere efecto de carga al transductor que está generando la señal o a la etapa anterior que está generando esta señal, ¿ya? Para que no se genere ese divisor de tensión. Por lo tanto, R1, si queremos que tenga una impedancia de entrada alta, R1 va a tener que ser un valor alto, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que si R1 es un valor alto, R2 no puede ser un valor arbitrariamente más alto, ¿ya? Que es lo que necesitamos para tener una gran ganancia aquí, debido a que la impedancia de R2, o sea, la resistencia de R2, debe ser mucho menor que la impedancia interna de los amplificadores operacionales. Dijimos que el amplificador operacional tiene una impedancia interna muy alta, ¿ya? Pero no es infinito. Son algunos megaohms, ¿ya? Son algunos megaohms. Un megaohm entre 1 y 10 quizás. Entonces, el asunto es que esta resistencia R2 no puede ser alrededor de los megaohms, ¿ya? Tiene que ser menor que eso. Si no, la corriente que circula por acá ya no va a circular solamente por la rama de R2, sino que va a circular una parte por la entrada del amplificador, ¿ya? Y otra parte se va a ir por acá. Y no sabemos exactamente cuál es la impedancia de entrada del amplificador,
Por lo tanto, no vamos a saber bien cuál es la relación de la corriente que se va a ir por afuera y la que se va a ir por dentro, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a poder diseñar a priori bien o calcular bien la ganancia del amplificador. Así que el requerimiento es que R2 sea un valor mucho más pequeño que la impedancia de entrada en esta rama, en la entrada inversora. Por lo tanto, ¿qué sucede? No puedo tener con esta configuración inversora a la vez una alta impedancia de entrada, ¿ya? O sea, un R1 alto, junto con una gran ganancia, ¿ya? Si tengo una alta impedancia, si R1 es grande, entonces la ganancia no va a poder ser muy grande porque R2 no va a poder ser tampoco mucho más grande que R1, ¿ok? Ese es un poco el dilema, ¿ya? O puedo tener R1 pequeñito, por ejemplo 100 ohm, ¿ya? R2 puede ser mucho más grande, puede ser 100 kilos, ¿ok? Y ahí estamos respetando esta relación que sea mucho más pequeño que la impedancia de entrada acá. Pero entonces la impedancia de entrada del circuito son 100 ohms solamente. Y ahí 100 ohms podría ser muy bajo para un transductor que apenas tenga capacidad de entregar corriente, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? El problema se soluciona o generando una segunda etapa de amplificación, ¿ya? Que sí pueda tener una impedancia de entrada más pequeña debido a que este amplificador puede entregar más corriente, ¿ya? O utilizamos otra configuración, que es la que vamos a ver en la próxima clase, que es la configuración no inversora, que esa sí tiene una gran impedancia de entrada, ¿ya? Y ahí no hay problema con tener ambos, la alta impedancia de entrada y la alta ganancia simultáneamente. Ok, entonces, ahora este circuito que vimos de la configuración inversora lo podemos llevar de vuelta al modelo simplificado de amplificadores de voltaje, ¿ya? Entonces la configuración inversora se puede, la que vimos acá, ¿ya? El amplificador operacional con el R2 y el R1, lo podemos llevar a este modelo de amplificadores simplificados, ¿ya? En este caso un amplificador de voltaje, donde la impedancia de entrada del amplificador de voltaje no es más que R1, dijimos que la impedancia que ve una señal que se conecta en este terminal es igual a R1, ¿ya? Así que la impedancia de entrada es igual al valor de R1, y la ganancia entonces de voltaje, o sea, la relación entre VO y V1, ¿cuál es? Era menos R2 partido por R1. Por lo tanto, ese menos R2 partido por R1 es el que multiplica al voltaje VI, que es el que observa la entrada del amplificador, ¿ya? ¿Qué pasa con la impedancia de salida? El RO, en este caso va a ser 0, porque suponemos, entonces partimos del supuesto que los amplificadores operacionales tienen una resistencia de salida muy bajita, ¿ya? Despreciable, así que RO es igual a 0. Aquí no hay que confundirse con este R2 que tenemos acá. O sea, este R2 vemos que no juega ningún rol ni para la impedancia de entrada, ¿ya? Ni para la impedancia de salida. Este R2 en realidad no afecta a ninguno de los dos, ¿ya? ¿Por qué no afecta en la impedancia de salida? Si está conectado, vemos a la salida. Bueno, no afecta porque en realidad son dos ramas que convergen a la salida VO. Por un lado tenemos el RO, que es una resistencia relativamente alta, o puede ser una resistencia relativamente alta, pero lo tenemos en paralelo con una fuente de tensión, la fuente de tensión que tenemos acá, que aquí sí tiene una impedancia de salida muy bajita, casi cero, ¿ya? Así que en realidad tenemos una impedancia muy pequeñita en paralelo con una impedancia R2, y R2 entonces es despreciable. Por lo tanto, aquí la impedancia es la pequeñita o la impedancia 0, R0, ¿ya? RO igual a 0. Así que por eso, en el fondo, aquí el elemento que entrega finalmente la corriente a la señal de salida es la salida del amplificador operacional, no es la rama R2, ¿ya? O sea, la corriente que circula por acá va a ser muchísimo mayor, o potencialmente muchísimo mayor que la corriente que circula por aquí por la rama de retroalimentación, ¿ya? Esta rama de retroalimentación, su función es tomar la información, la señal del voltaje salida y conectarlo a este terminal para generar la retroalimentación. Y para que este punto finalmente tenga el mismo voltaje que el valor de V2. ¿Ya? Ok, entonces con eso terminamos. Las referencias, bueno, está el libro como siempre, capítulo 2. Y también tomé algunas imágenes de la hoja de datos del amplificador operacional 741, ¿ya? El 741 fue súper popular, amplificador operacional en sus momentos, ya hace muchos años atrás, es como el tatita de los amplificadores operacionales, ¿ya? Y se enseñó por muchos años y se enseña por muchos años en las aulas, ¿ya? Básicamente porque es sencillo y uno puede entender el funcionamiento interno del amplificador operacional viendo este modelo, ¿ya? Pero con el pasar de los años, naturalmente, se perfeccionó la tecnología, los transistores dejaron de ser bipolares, muchos son con transistores FET, etc.
Así que para efectos el estándar moderno ya es un amplificador operacional obsoleto. Pero para efectos didácticos o académicos, siempre se enseña el 741 para que los alumnos entiendan cómo funciona un amplificador operacional por dentro. Así que les recomiendo que echen un vistazo a esta hoja de datos, ¿ya? El M741, y vean cómo está constituido por dentro y le echen algunos vistazos a las características internas. Eso. Muchas gracias. Que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.